qué te apasionaste por la psicología humanista existencial? Porque nos da esperanza a los seres humanos, ¿no? O sea, de vernos como seres integrales, sanos, ¿no? Que tenemos un núcleo sano para responder, nos permite vivir distinto, ¿no? Y yo creo que las otras miradas nos restringen tanto cuando sientes tú que eres una enfermedad, o sientes que estás en una situación de la vida que no te puedes mover, nos devuelven la libertad. Yo creo que la libertad es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Y, ¿no? O sea, cuando tú estás viviendo algo, un duelo, algo difícil, pero si te acuerdas, bueno, yo soy libre de decidir, yo puedo decidir qué hacer con este dolor. Eso te conecta con la fuerza del ser humano, con el poder que Dios nos ha dado a los seres humanos, ¿no? Que sentimos que Dios está en nosotros, ¿no? Eso a mí me parece que es muy grande. Y acompañar a personas que encuentran esa libertad es demasiado grande. ¿Qué alertas tendríamos que tener frente a la religiosidad y qué regalos trae la religiosidad a la espiritualidad? Tengan cuidado cuando obedecen normas, ¿sí? Cuando la religión se vuelve leyes y tienes que obedecer. Ahí eso, a mí me parece que eso es una alarma. Cuando estás siguiendo porque hay que seguir, ¿sí? Es decir, cuando ya no eres libre, ¿sí? Cuando no dices, bueno, yo quiero ir a misa hoy porque necesito dialogar con Dios, porque necesito llenarme de esto que hay allí, ¿no? Sino voy a misa todos los días porque hay que ir. Me confieso 5 veces a la semana, que a veces hay prácticas así, porque hay que hacerlo. Entonces tengo que pecar para poder confesarme, porque si tú te confiesas todos los días, eso lo he escuchado yo, ¿sí? O sea, no me estoy inventando, sino eso es lo que oigo. Que, claro, es que si tú te tienes que confesar todos los miércoles, tú el martes tienes que pecar para decirle algo al Padre, ¿no? Cuando tú te sientes así, o sea, ya siguiendo órdenes obligadas, ¿sí? Cuando hay una autoridad, ¿no? Y tú sigues lo que dice la autoridad, cuando la autoridad tiene poder y tú ya le estás dando ese poder, abre los ojos, ¿sí? Eso es una alerta. La creencia religiosa sirve mucho, ¿sí? Cuando te permite crecer en grados de libertad, cuando te hace más libre, ¿sí? Cuando sientes que te llena el alma, ¿no? Cuando te aporta, cuando se integra a tus otras dimensiones de manera sana, no cuando te restringe y te enjaula, ¿sí? O sea, cuando tú te estás sintiendo ya enjaulado. Mira, yo he atendido gente budista, líderes espirituales de iglesias cristianas, de evangélicos, bueno, de muchos, que por alguna razón me ha puesto Dios también a conocer eso, y la restricción es impresionante. O sea, lo que he visto es el líder más potente de la iglesia cristiana, totalmente restringido, ¿no? Siguiendo normas, órdenes, ¿no? Convencido de que eso es, ¿no? Y que no hay nada más. Cuando tú crees que lo tuyo es y no hay nada más, esa es una alerta. Algo te está pasando, ¿no? Porque hay muchas posibilidades, hay muchos caminos para llegar a Dios. Hay muchos caminos para llegar a nosotros mismos también, ¿no? Yo he atendido personas absolutamente ateas, ¿no? Con un despliegue espiritual y una libertad impresionante. Y son seres humanos mucho más integrales que la líder cristiana más líder, que es la más restringida de todas, ¿no? Que ella misma, cuando dialogamos, se da cuenta de lo restringida que está, porque no es capaz de tomar una decisión, ¿sí? Que no sea parte de la norma o de la obligación que tiene que hacer, ¿no? O que tiene que seguir. ¿Es posible el equilibrio? ¿Es posible vivir equilibradamente? Es posible la búsqueda del equilibrio. Es una posibilidad. Lo mismo, la posibilidad de manifestación del espíritu es la posibilidad de encontrar el equilibrio, pero es una búsqueda, ¿no? Y la vamos a encontrar si nosotros tejemos todas nuestras dimensiones. Si nosotros jalamos solamente desde una, que puede ser una creencia religiosa, por ejemplo, podemos, ¿sí?, desequilibrarnos totalmente, ¿no? Y creer que estamos súper equilibrados, ¿no? Y dejar el cuerpo lejos. Por eso hoy insistía tanto en que somos un cuerpo. Si hay una creencia religiosa que te aleja de tu cuerpo, te está invitando al desequilibrio, ¿sí?, a la fragmentación, no a la integración. ¿Hay alertas también en esas prácticas religiosas tan popularizadas ahora que tienen que ver con energía o cierto poder personal?
Yo creo que todo eso que nombras es sectario, ¿no? Y extremo. Yo creo que los extremos y lo sectario siempre va a ser un riesgo. En algunas de las sectas yo no veo potencial, ¿sí? Veo riesgo, ¿sí? Incluso en religiones, ¿sí? Como o en movimientos religiosos católicos, incluso sectarios, ¿sí? O sea, cuando hay una secta, lo que hace muy rápido es invisibilizar y quitarle la potencia de la dimensión espiritual. Muy rápido, ¿sí? O sea, te va quitando la libertad. Y eso pasa mucho también en eso que nombras tú. Yo pienso que son extremos, ¿no? Son cuando tú ya hablas solamente de la energía, ¿no? Y de los astros, y entonces estamos determinados por los astros. Ojo, ahí, eso ya es sectario, eso ahí ya te está rayando, ¿no? Te está quitando libertad, ¿no? Pero te decía yo, como entre más ampliemos la mirada, eso no significa creer en todo, ¿no? Pero sí darte cuenta que puede haber otras posibilidades, ¿sí? La única posibilidad no es la tuya, ¿no? Eso te permite integrarte también a ti y ver al otro como un ser integral. Yo creo que hay muchos riesgos cuando nos vamos en extremos. ¿Qué decir frente a tantos prejuicios y discursos adversos respecto a la terapia? Yo creo que hay que buscar muy bien la terapia, ¿sí? Hay que buscar muy bien el psicólogo o la psicóloga si la persona quiere ir a terapia, ¿no? Porque el psicólogo o la psicóloga te pueden hacer daño, ¿no? O sea, hay que buscarla muy bien, sobre todo según la visión de ser humano que tienes tú, ¿sí? La mirada de mundo, ¿sí? O sea, buscar muy bien la escuela psicológica que te quiere acompañar, ¿sí? O que quieres que te acompañe más bien. Y al interior de esa escuela buscar muy bien, averiguar bien, ¿no? Porque pues claramente la terapia también puede dañar, ¿no? Y el psicólogo también puede dañar, ¿no? Pero pues desde mi experiencia, pues, lo que he visto son pues muchos encuentros impresionantes, mucho crecimiento impresionante en millones de personas, porque bueno, ya no puedo contarlas, de crecimiento en grados de libertad, ¿no? Pero la persona es importante que busque bien, ¿no? Porque muchas veces, sí, pues van porque la amiga les contó o porque encontraron en Instagram, sí, yo lo que sugiero es que busquen personas sanas, o sea, para ser acompañadas por personas sanas, ¿no? Porque es muy fácil encontrar pues mucha enfermedad en esto también, y tengo que ser honestas, ¿sí? O sea, no hay nada más peligroso que un psicólogo enfermo. Y también, ¿sí? Porque es una persona que no responde, una persona sectaria también, que no responde con claridad, no se hace cargo de sus cosas, ¿no? Como, también hay eso. Entonces, buscar con cuidado, ¿sí? Claramente creo en la terapia, pues porque pues, llevo 32 años acompañando personas desde ese lugar, ¿no? Y pues lo que he visto, como te digo, es crecimiento, es despliegue de la libertad. Bueno, yo estoy enfrente de una persona que sé que tiene un núcleo sano, ¿no? Todo lo que veo es la salud, no la enfermedad, ¿no? Y eso hace que, pues sí, que sea eso lo que veo, ¿no? No patologías y enfermedades. Yo no acompaño enfermedades ni patologías, yo acompaño personas que tienen condiciones, ¿no? Y que aprenden a afrontar y hacerse cargo de esas condiciones que la vida les ha puesto o que ellos mismos se han puesto. ¿Qué te ha ayudado a conocerte a ti mismo? Yo creo que sin duda a mí me ayudó muchísimo que tuve gente cercana que me enseñó muchos hábitos de interioridad. Eso no fue como tan espontáneo, ni es como una virtud personal, sino que tenía un grupo de amigos, un grupo de hermanas, de hermanos, que tenían buenos hábitos de hacer silencio, de pasar tiempo en soledad, de darse la oportunidad del retiro, ¿no? del famoso mundo del retiro, que a veces incluso los formatos católicos de retiro pues están llenos de actividades y cosas, pero inicialmente era como vete y piensas un rato, ¿no? Vete y estás solo, vete y pronto conversas profundamente con alguien o con otras personas, no importa. No solamente como ve y escuchas. Entonces, claro, pienso en Leonidas, pienso en el padre Fren, pienso en
Leo, pienso en Mari, pienso en mucha gente que me enseñó hábitos de interioridad. María Elena escribe, creo que toda la vida ha escrito, desde que la conozco lleva 20 años y tiene cuadernos de cada año tiene 3, 4 cuadernos en los que escribe cosas suyas, ¿no? Entonces yo creo que todo eso para decir, yo he tenido hábitos de interioridad que le he heredado a gente que he tenido cerca y yo creo que cada persona necesita algunos. No sé si nos sirvan a todos los mismos, pero hay que parar un rato y hay que quedarse con uno y hay que escucharse y preguntarse y mirarse mucho y permitirse como darse cuenta, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez conocí a una psicóloga muy rara y que ella tenía una ascendencia gitana y de cosas de cábala judía y tal, y leía la mano. Yo no tenía particular interés en el hecho de que leyera la mano lo que podía decir ni nada, pero sí mucho en cómo funciona eso para alguien que de verdad cree en esa vaina. Y algún día le dije, oye, me salió una línea nueva, tengo en la mano una línea nueva, ¿a ti eso te dice algo? Y lo primero que me dijo fue, ¿cómo te das cuenta que tienes una línea nueva? O sea, y yo no, pues es que yo me miro mucho las manos, o sea, me gustan mis manos y me miro mis manos. Y me di cuenta que tengo una línea nueva, efectivamente una línea nueva. Y eso es como una maña, ¿no? Pero es una maña desde un hábito bueno, o sea, creo que cualquiera que sea la forma en la que uno se permita contemplarse, sin embelezarse con uno mismo, y preguntarse cosas y conversar con uno, está chévere. Y hay que sacar tiempo para eso. ¿Qué cosas nos impiden vernos como un todo? Yo creo que los fanatismos siempre nos desintegran. Yo creo que 2 cosas nos desintegran. Se me vienen a la cabeza 2 cosas. El fanatismo y el régimen. ¿Sí? Se parecen mucho. Yo creo que el fanatismo nos desintegra porque el fanatismo es convertir una partecita en el todo. ¿Sí? Entonces, si hay gente que es fanática religiosa y que solo habla de eso y de lo que habla en la iglesia y de lo que pasa en la iglesia y de lo que dijo el cura y de que no sé qué y que la vidente y que hay fanáticos del CrossFit, hay gente que, ¿sí? El otro día escuché un chiste buenísimo porque un man decía, ¿cómo reconoces a un fanático de CrossFit? No necesitas, el man te va a hablar de eso. Apenas te conozca te va a hablar de eso, te va a hablar 45 minutos de eso. Y yo estaba en cenas de cumpleaños, nunca lo voy a olvidar, una cena de cumpleaños de una amiga en la que 6 personas acababan de entrar a una nueva terapia física de bajar de peso y toda esa vaina, y todo el cumpleaños hablaron de eso. Es el fanatismo, ¿no? Que está chévere la afición, que está chévere trabajar en lo que sea que a uno le guste, que está chévere que uno tenga pasiones, está buenísimo. Pero cuando la partecita se te vuelve el todo, pierdes de vista cosas, ¿no? Eso es lo que es la diferenciación que hace la Gestalt en las cosas que tú vuelves figura y las que se te vuelven fondo, ¿no? Y cómo necesitamos traer cosas del fondo a que se vuelvan figuras. Es decir, es un poco, es una explicación muy simple, es como no perder de vista cosas y que no se te vuelva paisaje lo que debería ser importante, o que no se te vuelva una obsesión a lo que perfectamente podría ser parte del escenario completo, ¿no? Y el régimen yo creo que es una manera en la que uno desplaza su voluntad. O sea, cuando yo adopto un régimen, y estamos en una época de mucho de eso, ¿no? El ayuno intermitente, el club de las 5 de la mañana, el no sé qué, y entonces todo el mundo se mete como en una vaina, y hay que hacer esto, con unas disciplinas súper fuertes, y todo bien, con el método, todo bien. Cuando digo régimen es, yo cedo mi voluntad a esa teoría, a ese modelo, a esa propuesta, a ese gurú inspirador, o a ese sabio sobre cierto tema, o ese gran especialista, y el régimen religioso, pues que ese lo conocemos muy bien porque es el señor de negro o el señor pastor, es el que sabe todo lo que tú tienes que hacer, ¿sí? Basado en su manera de leer el libro que escribió Dios para todos nosotros, ¿no? Entonces él es el que te dice qué puedes comer, cuándo puedes comer, con quién te puedes ver, hasta dónde te puedes ver, qué puedes tocar, hasta dónde puedes tocar. O sea, él es el que sabe todo, ¿no? Qué haces con tu cuerpo, qué haces con tu vida. Él sabe hasta qué pasa cuando te mueres, o sea, y qué no puedes hacer cuando te mueres, ¿no? Y ceder la voluntad es renunciar
a que yo decida sobre mi vida, sobre mi todo. Y creo que es de la manera más fácil de fragmentarse, ¿no? Que sea algo, una ideología, un método, un sistema, o alguien, o una teoría buenísima, o una teología buenísima, o alguien a quien le concedo toda la importancia, puede ser su esposo, y puede ser un tipazo, ¿sí? Pero manos para su timón y para el timón de ella no tiene. Se los juro que no tiene, ¿sí? Hay que llevar cada uno el suyo. Y eso creo que nos fragmenta muchísimo, fanatismo y régimen. También puede pasar que por hacer tan presentes las emociones, perdamos el control de ellas en momentos o lugares no pertinentes. Claro. Termino yo peleando contigo por una cosa que me pasó en el bus. Exacto. Sí, termino yo gritando a mis hijas por una cosa que me pasó en el trabajo. Claro, es que yo creo que no se trata de olvidar los roles, los lugares, los momentos. Cuando digo que es imposible fraccionarnos de esta manera y que todo se hace presente, no quiero decir que todo deba aparecer de manera desproporcionada en cualquier momento. Y yo creo que eso es algo que nos pasa a muchos de nosotros, a veces incluso por intentar tenerlo todo tan controlado. Y yo creo que ese es un muy buen síntoma. Bueno, es un mal síntoma. Es un síntoma muy claro de que algo no bueno está pasando, de que algo difícil está pasando, de que efectivamente algo se está desbordando, ¿no? Bueno, ahorita estábamos aquí, alguien iba a hervir leche, ¿no? Entonces, si hay algo que se riega en esta vida es la leche. Y es, claro, el propósito es que esté caliente y que esté dentro de la olla. Ya. Si esto se te vuelve espuma y riega toda la estufa y entonces ya son 3 horas limpiando y quitando ese olor, y eso significa que ahí no hubo tensión, ahí hay demasiado calor, ahí hay algo importante. Entonces yo creo que no se trata de naturalizar el que vivamos desbordados en nuestras emociones, contagiando de lo que sentimos ambientes a los que eso no les pertenece necesariamente, sino no coartarnos, no simular que podemos arrinconar y encajonar las cosas en los distintos momentos. Sí creo que existe la prudencia y creo que existe ciertos límites, pero reconocer que cuando nos estamos desbordando hay que atendernos rápido y buscar las formas de apoyo y buscar las redes de apoyo, y si hay algo que a mí no me impide, no me permite controlar mi llanto o mi rabia o mi temor o mi euforia. Mira que nosotros muchas veces tenemos la idea de que las emociones a las que hay que ponerles cuidado son las, entre comillas, negativas, ¿no? Que si estás con mucha rabia, si estás con mucho miedo, si estás con mucho... Sí, pero hay gente que está feliz y entonces tira la casa por la ventana, ¿sí? Está feliz y entonces se vuelve loca y entonces rompa todo el mundo, ¿no? Y eso es tan peligroso como dejar que el miedo te paralice, ¿no? Tomar decisiones porque tienes muchísima emoción feliz puede ser tan peligroso como no hacer nada porque estás muerto de susto. Y automáticamente yo creo que al notar eso, hay que entrar en uno. Hay que buscar el proceso, hay que acompañarse, hay que dejarse acompañar. Y obviamente siempre recomendaré la terapia, ¿no? Siempre recomendaré el que uno busque a alguien con quien pueda hablar, no solo a nivel de vínculo afectivo personal, sino alguien con quien pueda hablar a nivel de permitirse la exploración y permitirse que entren otras coordenadas a que te ayuden a mirar quién eres y que te ayuden a mirar dónde estás en ese momento y por qué estás viviendo eso, y sobre todo, ¿qué quieres hacer con eso? ¿Quién quieres ser ante esta situación? Porque yo creo que muchas veces cuando nos desbordamos, lo que sigue es una profunda vergüenza. ¿Sí? Qué pena con todo el mundo, o incluso no volver a sitios en los que tuvimos un momento así como que se nos salió todos los seguros, se nos soltaron, y es una profunda vergüenza, ¿no? Y entonces no, espérate, ¿quién quiere ser frente a la situación? En ese momento no pudiste escoger, ok, lo mejor que puedes hacer es escoger ahora qué quieres hacer frente a ese momento. Y en eso yo creo que siempre será importante el espejo del otro, ¿no? Y a veces ese espejo tan nítido que intenta hacer la terapia.
Es posible que no solo intentemos vivir en otro tiempo, sino también en otro espacio distinto al que habitamos. Es obvio que cuando entiendo la espiritualidad como presente, la entiendo en el tiempo y en el espacio. Y me gusta que me permitas aclarar eso, porque la vida se vive enraizado en el lugar en el que estoy. La vida no se vive en espacios distintos. A mí me preocupa por eso, por ejemplo, cuando se leen algunos textos bíblicos, por ejemplo. Cuando se lee Hechos de los Apóstoles, ahí en el sumario ese de Hechos 2, de que todo lo tenían en común, todo, ¿cierto? Si uno no entiende que eso es un ideal, uno termina intentando vivir ahí y no en la parroquia en la que uno está. Uno termina intentando vivir ahí y no en el grupo en el que uno está. Cuando tú sabes que eso es más claro en el Antiguo Testamento que en el Nuevo. A mí me encanta la figura de David, por ejemplo. Cuando ellos construyen la figura de David, no hay ningún intento por hacerlo perfecto al estilo Los héroes. al estilo griego. Si la experiencia de David se hubiera escrito ya con la influencia griega, yo te aseguro que David hubiera tenido ecuanimidad, perfección, porque de alguna manera no, los seres humanos somos los seres humanos. Y la fe, la espiritualidad, la vivimos en los lugares concretos, en los que hay gente que dice mentiras, en los que hay gente que miente, en los que hay gente que dice embustes, que hay gente, bueno, que hay gente que falsea la realidad. Entonces yo sí estoy de acuerdo, yo no me puedes sacar del aquí, no solo del ahora, sino del aquí. Y es mi comunidad, con esta persona, con esta cara, con esos problemas, con esas situaciones, con esas tendencias, con ese líder espiritual que tiene defectos. Si tu líder espiritual no tiene defectos, es que no lo conoces. Si tu líder espiritual no tiene unas cosas que a ti te harten, o estás enamorada o enamorado de él, o simplemente no trabajas con él, ¿verdad? Me pasa mucho en la iglesia católica, como uno no se encuentra mucho con el párroco, sino que uno va a la misa y lo ve desde allá lejos. Uno dice, es que es perfecto, pues. Y después cuando uno se encuentra que el tipo, es en el aquí y en el ahora. ¿Y por qué? ¿Por qué personifico el aquí? Porque es que los aquí no son espacios físicos, son espacios humanos, donde hay gente. Es decir, no es estar en Venecia o estar en Florencia, no, es donde estoy con mi comunidad. El lugar es el lugar en el que estoy con mi comunidad, en el lugar en el que estoy con los otros. Yo creo que eso es obvio, no me puede sacar tampoco del lugar. Podría ser que al buscar herramientas de equilibrio caigamos en un ritmo frenético de ensayar una y otra cosa. Es que yo creo que ese frenetismo, ese buscarlo todo, esa actitud frenética, ansiosa, yo creo que es consecuencia de no saberse quién es uno. Entonces, claro, cuando uno no se sabe quién es uno, entonces uno ensaya aquí, ensaya aquí, ensaya aquí y comienza a buscar fuera. Cuando uno está conectado con uno, uno sabe qué herramientas hay. Venga, esto funciona si uno lo pone en términos personales. Yo soy una persona que tengo un ritmo de vida rápido. Yo siempre le digo a la gente, no me amenaces, porque voy a ir a buscar que me cumplas, porque no puedo vivir esperando. Eso me acerca a la ansiedad, ¿verdad? Es decir, si no controlo, eso me puede acercar a la ansiedad, lo tengo claro. Entonces, como sé que soy eso, sé qué herramientas puedo buscar. A mí no me pongas a hacer unas meditaciones lentas, donde mi ritmo no vaya a conectarse, porque ya lo he intentado. Y no es que la herramienta no sirva, no, la herramienta es muy buena para muchas personas, pero como yo sé quién soy, como sé dónde ando y como sé cómo es mi movimiento, yo sé que esa no me conecta. Entonces, Beto, yo creo que lo que necesitamos es saber quiénes somos. Y desde ese conocimiento con nosotros, eso nos va disparando algún tipo de herramientas. Ya sea porque me las satisface o ya sea porque me obliga a recortarlas. Pongo ejemplos. Yo hago rosario, por ejemplo. Y hago rosario cuando estoy ansioso, ¿verdad? Cuando estoy en ese viaje. Hago rosario porque sé que esa experiencia de meditar, de reflexionar, de repetir, me pone barreras. Yo no lo hago compulsivamente todos los días, ni a toda hora, ni a todo momento.
pero sé que es una herramienta que tengo ahí. Entonces yo creo que en la medida en que voy sabiendo quién soy, que me voy conectando conmigo mismo, voy también descubriendo herramientas externas, porque ellas me disparan hacia allá. ¿Qué decir a quienes viven su búsqueda desde otras experiencias religiosas distantes del cristianismo? Por ahí debe estar un texto de un autor extraño que se llama Thomas Moore. Thomas Moore es un monje que después se hizo psiquiatra, ¿sí? O doctor en psicología, muy cercano a Hillman y a Jung, ¿verdad? Muy cercano en la búsqueda. Hillman fue su profesor, pero muy atento a eso. Un tipo interesante, con unas experiencias católicas cristianas muy fuertes, ¿no? Se formó como monje. No se ordenó, pero se formó como monje. Alguien me lo regaló el texto porque creía que podía yo verme en ese espejo. Pálido reflejo yo de esa gran búsqueda de él. Y él habla de lo que él llama la religión personal. De hecho, el libro se llama así, Religión Personal. No es mi búsqueda. Yo estoy satisfecho con el cristianismo, con esta mirada de Jesús de Nazaret. Pero encontré valores interesantes en la propuesta de él. Él dice, toma de cada experiencia lo que realmente a ti te sirve y lo que realmente a ti te desarrolla espiritualmente. Es decir, él dice, de alguna manera, las construcciones religiosas son eso, construcciones. Y entonces lo que tú necesitas es aprender a encontrar lo que realmente te permite conectar contigo y vamos a decir ahora, y conectarte con Dios. Para no decirlo en términos de trascendencia, sino conectarte con Dios. Yo creo que hay que buscar así. Yo creo que uno no puede ser tan pretencioso de creer que el conjunto completo responda a lo que uno busca. Si tú me dices a mí, hay cosas del cristianismo, hay cosas de la ritualidad, hay cosas que a mí no me dicen. Yo acabo de estar en lugares donde estaban reliquias y yo no pertenezco a ese mundo. No, que este es el hueso de Ana Bolívar, que fue una santa música, y que este es su hueso fémur que está presente aquí. Yo entiendo el sentido, porque lo he leído en la antigüedad y todo, pero a mí no me dice nada. O sea, yo no puedo pretender que eso sea mío, ¿me entiendes? Entonces yo creo que hay que hacer discernimiento. Y claro, yo hablé mucho del cristianismo porque es que yo soy cristiano, yo soy católico, y busco a Jesús, y soy católico de verdad. Pero creo que este texto de la religión personal te puede ayudar a entender que hay que encontrar cosas. La esposa de él tiene una religión que yo nunca en mi vida había oído, ni me acuerdo cómo es, pero una vaina rarísima, loca, a mi manera de entender. Respeto, claro, pero a mi manera de entender me parecía y chévere. Entonces, claro, él monta su santuario y tiene sus objetos que le ayudan a esa experiencia, tiene sus textos que le ayudan a esa experiencia, porque esa es la vida, esa es la vida. Entonces, no tengan miedo de explorar. ¿Hay cosas que nos hacen daño del tiempo en que vivimos? ¿Y qué regalos nos trae para nuestro propio cuidado el tiempo que vivimos? Lo primero, Beto, antes de responder la pregunta, es que yo creo que el autocuidado es una de las habilidades de la espiritualidad más fuertes. Ese es el problema de hablar 30 minutos apenas, ¿no? Que seguramente se me quedaron cosas que yo hubiera querido decir. Una de ellas es hablar del autocuidado como una habilidad espiritual. Uno tiene que estar atento a uno para percibir las alertas. Beto, ningún tomatón nació tomatón. Fue una cosita que fue creciendo, un tomatico que fue creciendo y se volvió tomatón. Ningún trastorno arranca de la noche a la mañana. Ahí comienzan los desequilibrios, comienzan por toda la parte física, y si uno está atento, uno es capaz de ir leyendo cosas. Y ahí hay una segunda cosa. Y uno tiene que tener acompañantes espirituales o acompañantes psicológicos, ¿verdad? En el sentido más amplio de la palabra. Porque uno tiene que decir estas cosas. Porque uno no tiene todas las herramientas. Es que a veces yo me abrumo. Entonces tengo que llamar a mi psicólogo y decirle, nos encontramos, porque es que ando abrumado. Y extraño porque estoy abrumado con el mismo trabajo con el que normalmente estoy.
Y entonces hablamos y tal, y revisamos cosas, y encontramos, o me pone ejercicios, ¿sí? Sí, no solo es estar atento a uno, el autocuidado, sino también encontrar inmediatamente referentes, encontrar ayuda adecuada. Y uno no puede tener miedo a pedir ayuda. Entonces, quitando eso, ahora sí respondo a tu pregunta. ¿Qué me hace daño el siglo XXI? Voy a decir 3 cosas que he pensado bien. Tú sabes que la posibilidad de opciones nos llevan a la procrastinación. Y este es un tiempo de muchas opciones. Juepucha, cuando uno tenía 3 opciones, era más fácil decidir. 1, A, B, C. Es que ahora hay A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, A, 1, B, 2. Y claro, eso termina llenándolo a uno de inseguridades. Eso termina llenándolo a uno. Es decir, este confort en el que vivimos, tantas posibilidades que vivimos, es una bendición por un lado, pero también tiene otra cara. Y esto te enferma, te llena de ansiedad, te llena de temores, entre otras cosas, porque uno tiene miedo uno tiene miedo al rechazo, uno tiene miedo al error. Entonces, claro, tengo tantas posibilidades. Pucha, se potencian las posibilidades de error, las posibilidades de todas esas cosas. Entonces, eso, primera cosa. Segundo, Goleman en su libro Focus dice que la pandemia del siglo XXI, él lo escribió antes del COVID, tristemente, la pandemia del siglo XXI es la distracción. Porque hay tantos estímulos, pero tantos, y hay tanto que ver afuera, que uno termina distraído, que es uno de los enemigos de la espiritualidad. Porque es lo contrario a la conciencia, ¿te acuerdas del tercer punto? Del segundo punto. Es lo contrario al estar despierto. Y es lo contrario al placer, porque entonces, por estar tan distraído, no terminas gozando nada, no terminas disfrutando nada. Este mundo nos distrae, las pantallas nos distraen. Por eso hay que hacer ayunos, por eso hay que ponerse límites. El estar en contacto, esto es una vaina terrible. La conexión está opacando la comunicación. Por eso es que yo a veces te digo, veámonos. Porque yo sé que yo hablo contigo todos los días, estamos en contacto todos los días. Pero es que para poder comunicarme contigo te tengo que mirar. Y tengo que verte sonreír o verte la expresión que tienes. Que no te la veo en una videocámara. ¿Ves? Porque es que a mí me interesa estar comunicado contigo, no conectado. Conectado sí, pues estamos conectados. En las parejas pasa mucho, en las relaciones pasa mucho, hay que tener cuidado, porque se necesitan encuentros. Y este mundo te distrae. Él cree que uno tiene que enfocarse en uno mismo, enfocarse en los demás y enfocarse en el entorno. Es como la síntesis del texto. Y eso enferma, la distracción enferma. ¿Te acuerdas cuando Facundo decía que uno no estaba deprimido sino distraído? Que algunos lo literalizaron, pues, y no, él no está negando la depresión. Está recordándonos es que muchas de las tristezas arrancan en que uno no valora lo que tiene por estar desenfocado. Y lo tercero tiene que ver con la exposición. A mí en el barrio Olivo solo me conocía la gente del barrio Olivo. ¿Que eran cuántas casas? No sé, yo vivía en la calle entre 21 y 22. Habían casas de este lado, yo te puedo decir quiénes vivían en cada casa de ese lado y quiénes vivían en esta casa de este lado. Esto lo puedo decir sin ningún problema. Ese era mi mundo. De vez en cuando salía a basquetbol, de vez en cuando salía a tal parte y bueno, hoy Tiago, mi sobrino, pues pucha, juega play con manes de Corea. Con niños de Corea, porque yo les hago y le hacen mostrar que sea un niño y toda esa vaina y que sea en juego y está encima del papá y la mamá. Pero son niños de Corea. Y está expuesto. Pero eso lo digo de niños, eso lo digo de gente adulta. Estamos expuestos, todo el mundo opina. Porque como no podemos vivir sin redes. Entonces, yo creo que eso afecta. Pero bueno, yo creo que esas 3 cosas las puedes volver positivas. Y entonces serían las bendiciones de esta época. Nunca antes tuvimos más confort. Estamos mejor. Esta es la mejor época de la historia humana. No es verdad que todo tiempo pasado fue mejor, no es verdad. Si Jesús hubiera vivido en esta época, se viene para esta época. O sea, si a él le cuentan, si el padre le hubiera dicho, oye, te mando en el siglo I o te mando en el 2000, no, lo hubiera hecho para el 2003, vamos para allá. Te aseguro que no se hubiera quedado acá, porque esta es la mejor época de la humanidad. Ay, Alberto, pero hay guerras. Siempre ha habido guerras. Pero son crueles. Siempre han sido crueles. ¿O te parece poco crucificar a alguien?
Ves a ver la Primera Guerra Mundial cuántos muertos dio y la Segunda cuántos muertos dio. O sea, entonces, esta es la mejor época porque tenemos más oportunidades, tenemos más instrumentos para todo, aún para la espiritualidad. Segundo, es la mejor época porque me permite hacer conexiones profundas en medio de una red de conexiones. ¿Sí? Elijo con quién conectar profundamente, con quién comunicarme. Y yo creo que eso es una experiencia espiritual maravillosa. Y tercero, yo creo que me posibilita discernir en torno a lo que es una simulación y en torno a lo que es la verdad. Y eso es un criterio espiritual. Porque lo que pasa es que nosotros nos mamamos las simulaciones. Pero si comenzáramos esta es la mejor época para ver qué es una simulación y qué es una realidad.